Bueno, ahora pasamos con Luis Castellón Serrano, de IES Padre Suárez, Granada, con el Patrimonio Nacional Católico en Anticuarios España, Atlas Geográfico. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, me parece que buenas tardes. No soy yo muy aficionado a leer las comunicaciones, pero para garantizarme el que no me cuele de tiempo, esta vez lo he puesto y como de la vista estoy regular, pues con ese tamaño de letra. Sí, porque si no, estoy para vender cupones. Bien, vamos a ver. De un aparente título inconcreto, se desglosan al menos tres aspectos a considerar, que alterando el orden del enunciado serían el estudio del citado atlas y su autor, la consideración, vamos a ver, este es el atlas, la consideración de patrimonio aportado por el nacionalcatolicismo y el papel de los anticuarios respecto a nuestro patrimonio histórico en general y en lo tocante a este periodo educativo, aunque inevitablemente hay implicaciones entre dichos tres aspectos. Esa es la portada del atlas, ejemplar adquirido en anticuario por mí mismo. Entonces, yo aparte de la imagen, me he traído el atlas y he hecho una copia, digamos, facsímil, de manera que el que quiera sobarlo luego, pues no tiene más remedio, no tiene más que pedírmelo y yo se lo presto. El original no. Bueno, el original es que son hojas sueltas, como diré ahora. Bien, sin embargo, en el atlas este que yo compré, que me llamó la atención porque el autor, Rafael Montilla y Benítez, era catedrático del instituto. Llegué a conocerlo una vez, pero vamos, estaba yo recién entrado de PNN y él ya estaba jubilado dando clases de preparatoria de ingreso a los niños, estaba en el sótano. Este atlas se vendía como hojas sueltas y esta pone primera edición, 1940, y pone dos imprentas de Granada, como diré ahora, pero es que curiosamente yo hurimeando he encontrado otra primera edición, que es esta. Y esta pone ya un poco a mí los pelos de punta. Esta, a mí por lo menos. La cosa es que haciendo memoria fue una edición de las cosas que yo mismo sufrí en mi carne. Y creo que algunos de los presentes, no muchos, pero algunos, ¿verdad, Guillermo? Pues también habrán sufrido, porque habré dicho Guillermo. Bien. Pues el atlas geográfico de 1941 fue una obra realizada por el catedrático del Instituto de Granada, hoy Padre Suárez, yo no digo IES, Instituto, don Rafael Montilla y Benítez, orientado para el uso de institutos, escuelas de comercio y de trabajo, como especifica el autor, dispuesto en regiones naturales, indispensable para el estudio científico de la geografía de España, añadiendo una dedicatoria que ya hace pensar. A nuestra inmortal patria, una grande y libre. No, esto es una aclaración. Ahí está. Ahí abajo a la derecha lo pueden ver. A nuestra inmortal patria, una grande y libre, en testimonio de filial afecto. Poco hay que añadir. En una breve indicación y a modo de prólogo, invita al profesorado a que siga las láminas secundándolas decididamente en provecho de la enseñanza de la geografía a la población escolar de nuestra patria. Igualmente aprovecha para incluir el término patria en varias ocasiones. Como puede comprobarse en las imágenes,
En otra edición, aunque curiosamente de igual fecha e imprentas, Urania y Anel, ambas de Granada, sin embargo, el Anel figura en esta segunda también con talleres en el Puerto Santa María y con toda probabilidad de ser la responsable de los añadidos políticos de la portada, indudablemente por indicaciones del autor. Véase el yugo. Véase el yugo por una parte a la izquierda y la flecha a la derecha. En el centro, destacando sobre el mapa de la península, el escudo franquista del águila, centro de lo que parece indicar una radiación lumínica dimanante de él a manera de potencia iconográfica y concordante con la inscripción de más abajo. Perfundet omnia luce, mutilando intencionada y convenientemente con la ideología imperante, mutilada intencionada y convenientemente con la ideología imperante. La frase de Lucrecio, que literalmente sería libertas perfundet omnia luce, la libertad inunda todas las cosas con luz, y que así reza en algunos escudos de actuales universidades españolas. Se evidencia la intencionalidad de censurarla, omitiendo lo relativo a la libertad. Añadamos algún apunte biográfico, aunque no sea el objeto central de esta comunicación. Don Rafael Montilla y Benítez nació en 1885 en Junquera, provincia de Málaga, y en el registro de catedrático de 1950 figura con el número 123 como catedrático de tercera categoría y con un sueldo de 20.000 pesetas anuales. Su trayectoria académica no fue muy continua, aunque siempre en Granada, siendo secretario del Instituto Padre Suárez al segregarse como Instituto Nuevo, el femenino, en 1934, desde entonces hasta hoy el Ángel Ganivet, pasa a este último con igual cargo, es decir, secretario, aunque fue ascendido al poco tiempo a director del mismo, ya que en abril de 1939 es destituido el anterior, Aniceto León Garde, por uno de los expedientes de depuración recién instaurados por Pemán. Además de perder la dirección, fue expulsado del cuerpo de catedrático. El día va de depurado, ¿eh? El sustituto idóneo estaba en la casa, don Rafael Montilla. Ostenta el cargo de director hasta 1945, en el que regresa al masculino, al Padre Suárez, como director igualmente, probablemente para controlar desvíos ideológicos. En el mío había algún que otro rojillo ya entonces. Hasta que en febrero de 1953 renuncia al cargo. En julio de ese mismo año se le galardona con la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Hace poca fecha los descendientes han donado al instituto un cuadro retrato de este catedrático. Y a colación de eso, una sobrina bisnieta dice que este hombre era bastante carlista. En fin. Siguiendo con el ala en cuestión, el contenido se distribuye en 19 láminas descriptivas de la geografía física de las distintas regiones, correspondiendo las dos últimas a Marruecos y a las posesiones españolas. Estas son algunas de las láminas que les voy a pasar bastante rápido, aunque me voy a centrar en dos. Los títulos de dichas láminas son hoy día anacrónicos, y si fuéramos estrictos también en la época. Así, no se entiende bien que las láminas 4 y 5 se sitúan en la meseta ibérica, núcleo geológico fundamental de la península. No. Hidrográfico. Esta. No es que en la época existieran los conocimientos actuales de geología, pero habría que investigar de dónde aportar lo del núcleo geológico fundamental. Igualmente, el uso del término región y Úbeda. Esta, refiriéndose precisamente a donde nos encontramos en estas 16 jornadas. Estamos en la región Úbeda.
Y yo sí soy. Bien. Dudo bastante que se conozca con extensión dicho término que englobaría desde Logroño hasta Requena, pasando por Soria, Guadalajara y Cuenca. Las imágenes correspondientes a los astronautas referidos serán expuestas aquí. Todas las imágenes, ahí, no, las litografías son muy bonitas. Las láminas suscitan mucha curiosidad sobre documentos, las siguientes, de la estructura española justo en la posguerra. Ya terminamos la parte esta. Extrusión. A mí, por ejemplo, el ingreso de bachillerato siempre exigía saberse esto, pero de Arnogón, Fernando Po y todo esto, bueno, que sí había que sabérselo. Lo veis grande y lo veis chico. ¿Qué? Que había Fernando Po, lo veis grande y lo veis chico. Lo veis grande y lo veis chico. Bien, una joya para la curiosidad, ¿eh? Cabe señalar que en ningún momento contempla los efectos en las láminas posteriores. Estas no tengo que explicar, es decir, sabéis leer, pues fijaros los aspectos que contemplan: mapas de carreteras, divisiones históricas. Esto es muy importante, que está más importante todavía, divisiones navales. Cabe señalar que en ningún momento contempla los efectos de la recientísima guerra civil y que en un rasgo casi de valentía no se deja influenciar por otro mapa que de manera oficial se distribuyó al mismo tiempo. La economía española devastada por los rojos. Ese mapa lo terminé regalando a una asociación de memoria histórica. Ese mapa de economía española devastada por los rojos es demencial y casi hilarante, con una extensa leyenda redactada por Serrano Suñé. Pues afortunadamente no lo tomo como bibliografía. El nacionalcatolicismo se manifestó de diferentes maneras y el firmante la vivió en primera persona. Desde que en la asignatura de política, no la posterior fe, sino política, se estudiaba la oración por José Antonio: Señor y Dios nuestro, José Antonio esté contigo. Los mensajes subliminales, o no tanto, de los posteriores Luiso y Vela y Ancla, los libros de religión del valenciano recalcitrante Zaonero Vivó, acompañados por el catecismo de Ricardo, la actividad desobradamente conocida de cantar al cara al sol, o el rezo del rosario serían solo una muestra. El mensaje de los contenidos de los textos, así como de sus omisiones, a pesar de algunos intentos, no ha tenido la atención merecida. El mismo proyecto MANES, manuales escolares, queda muy lejos de hacerlo, y en la actualidad son escasos sus frutos. Quizás, y paradójicamente, sea más relevante la crítica que Andrés Opeña manifiesta en el Florido Pensil. Enciclopedias tan extendidas como la Álvarez o la catalana Dalmau Carles insertaban en la contraportada simbología franquista. Lo anterior respecto a las omisiones no es baladí. Anecdóticamente, sigo el ejemplo que en 1964, en una convocatoria de prueba de madurez, el PREU, todas las alumnas de determinado colegio religioso suspendieron el examen de biología porque cayeron las leyes de Mendel y no las habían dado por inmorales. El año que yo aprobé PREU. De contenidos sobre evolución no hace falta hablar. Empezaron a incluirse en algunas biologías de COU a inicios de los 70, redactados con auténticos malabarismos. Y en otras materias, literatura e historia, las deformaciones y omisiones eran evidentes. Donde no hubo cicatería por parte de los ministerios correspondientes fue en suministrar todo tipo de ajuar litúrgico. Así, aún se conservan en varios de nuestros institutos colecciones de casullas, amitos, roquetes, cálices, sagrarios e incluso la capilla si es que no le han actualizado el uso. Consciente de lo expuesto y considerando que lo anterior no deja de conformar un patrimonio,
Personalmente sugerí en su momento la oportunidad de su exposición, adecuado armario para las vestimentas, expositores para los textos, fotografías, etc. Contribuirían a que en la actualidad se conozca o se recuerde un pasado que condicionaba no solo a la enseñanza, sino a la sociedad en general. Se suscita el hecho penoso de la escasa posibilidad de los textos como el presente Mapa Hispania. En las bibliotecas de los institutos no son frecuentes, aunque sean institutos históricos. Ni siquiera en algunos de ellos los textos cuya autoría era del propio profesorado. Se impone el acudir a anticuarios o a librerías de viejos para conseguir esos textos, y no es fácil. Los anticuarios no suelen prestarle la atención debida y los textos se suelen encontrar entre un marasmo de revistas y otras publicaciones. Prima el desorden al respeto y la búsqueda es laboriosa. Voy a enseñar. Comprenderán que encontrar esto en un anticuario no es entrar y topar. Esto tiene bastante rato de cubrirse de polvo y hulimear. Y encima estaba puesto aquí hojas sueltas. Y a mí lo que me llamó la atención fue ver Rafael Montilla Benítez. Digo, hombre, ¿qué sé yo quién es? 6 euros. ¿Cómo dejarlo? Bien. Algo menos de desorden muestran algunas librerías, pero son muy pocas las especializadas en esos volúmenes. La labor requiere una paciencia y voluntad frutos del interés por estas búsquedas. Esa fue la inercia por la que conseguí en un anticuario de Málaga el ejemplar de Hispania, y a un precio irrisorio, ya que lo calificaba de hojas sueltas. El origen del material de este periodo nacional católico suele ser el de la venta de lo heredado. Colecciones completas de las que opinan que son inservibles. Una lástima que los institutos no hayamos sido salvaguardas de ello. Quizás por rechazo instintivo. Incomplejo e injusto sería no hacer una referencia a los mercadillos, que igualmente ofrecen a veces estas posibles incorporaciones patrimoniales, aunque son más frecuentes las de objetos o aparatos que las bibliográficas. Complementa este aspecto los expuestos por el firmante, es decir, yo, en la comunicación presentada en las jornadas de Teruel fantasmagorías patrimoniales. En el mismo rastro de Madrid se exhiben a veces aparatos científicos de indudable interés. Consejo: ir los primeros de mes. Yo me explico y después alguien, si quiere, se lo cuento. Y sirva como anécdota el hecho de que en Badajoz, durante nuestras jornadas, había un mercadillo clásico callejero que, entre un desbarajuste, tenía a la venta un proyector de diapositivas ENOSA 2000, de los que hemos usado muchos años. Fue el compañero Miguel Mayoral el que enriqueció la colección de su instituto con dicho proyector. Personalmente le indiqué instrucciones para su funcionamiento. No solo conforman nuestro patrimonio las colecciones de aparatos científicos, de gabinetes de ciencias naturales, edificios y bibliotecas en general, además de lo ya expuesto en el número 5 de nuestras revistas Cátedras y Gabinetes, en el artículo Reviewing the Situation, rescatando a Fahim, le añado lo concerniente al nacionalcatolicismo, aspecto que, junto a lo que pudiera afectarnos de la guerra civil, no se ha considerado por nuestra parte, salvo nobleza obliga, la comunicación del autor socio José María Azcárraga sobre el búnker existente bajo la sala de profesores del Instituto Luis Vives de Valencia. Bueno, y hoy hemos visto algo similar en el Santa Clara de Santander. Nada más, muchas gracias. Luis, discúlpame. Gracias por aquella aportación.
recordar, hablabas de la frase, el perfunde omnia luce, que no solamente es el eslogan de muchas universidades, sino que está en nuestra medalla, que nosotros somos, está en nuestra medalla, la medalla profesoral que nos instituyó Isabel II, que una de ellas la tiene Luis, y que era la que nos aparece en las fotografías de nuestros profesores del siglo XIX, todos ellos con la medalla. Esa medalla tiene esa insignia. La frase de Lucrecio. Pues aquí le quitaron lo de libertas. Pero también en la medalla, tampoco está en la medalla. En libertad, pues estamos en época de Isabel II, en época de... ¡Ay, fasilla! Claro. Bueno, que esta es la copia que yo he hecho, que si alguien quiere limearlo o lo que sea, a vuestra disposición. El original no.